Hola jóvenes, una vez más contactando con ustedes. Hoy vamos a ver lo que sería área entre dos curvas, limitada por más de una función. En el encuentro anterior estuvimos analizando lo que era área, ¿verdad? Área limitada entre una función, el eje X y rectas paralelas. Ahora estaremos trabajando superficie, calculando área de funciones limitadas por dos o más funciones. Entonces para ello estaremos trabajando lo que sería el tema número 4, siempre de la unidad número 5, integrales definidas y sus aplicaciones. En este caso estaremos hablando área entre curvas, utilizando el método de elementos verticales. Es decir, estaríamos trabajando, ¿verdad? Eje X, eje Y, aquí necesitamos tener uso de los colores porque nos ayudan. Esta sería, por ejemplo, una función fx. Aquí podemos tener una función g en x. Como ven, ellas son infinitas, pero necesitamos que ellas estén limitadas. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero determinar el área que esté limitada desde A hasta aquí, hasta B, ¿verdad? Sería este pedazo, ¿verdad?, que me interesa calcular. Reafirmo la región que voy a calcular y posteriormente la debemos de sombrear. ¿Ya? Es todo esto que tenemos aquí. A esto es a lo que le vamos a calcular el área. Siempre estaremos haciendo el uso de lo que sería la integral definida. En este caso, ¿verdad?, para calcular esa área de la región sombreada, decimos que el área de la región sombreada sería igual a la integral desde A, límite inferior, hasta B. ¿De quién? De la función superior, menos la función inferior. ¿Con respecto a quién? A X, si la función está en función de X, con respecto a Y, si la función está en función de Y, depende con respecto a T, si está en función de T. En eso consiste, como ven, el procedimiento es sencillo, fácil de aplicar y de memorizar. Vamos a realizar dos ejemplos. Un ejemplo consiste en que nos dan las funciones, ¿verdad?, que limita esa región y también nos dan los límites de integración. Ese es un primer caso. Un segundo caso es que nos pueden dar las funciones, pero no nos dan los límites de integración. Entonces, en ese caso, tenemos que determinar los límites. Vamos a ver el ejemplo número 1, donde nos dan las funciones y los límites de integración, donde dice, determine el área entre las funciones, sería el ejemplo número 1. Ejemplo número 1, determine el área entre las funciones y me dan las funciones, me dan una función y igual x a la 2 más 5, una función cuadrática, en este caso, como el coeficiente de término cuadrático es una parábola, abre hacia arriba. Y la otra función es y igual a x a la 3. Va a estar limitada entre una función cuadrática y una función cúbica. Y las rectas, además, las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Entonces, lo primero que debemos de realizar es la representación gráfica para sombrear el área y tener visualizado cuál es la figura o el espacio que debemos de calcular. Entonces, primer paso, graficamos. Para graficar siempre tenemos que tabular. Entonces,
Primero, graficar las funciones en un mismo plano cartesiano. Le damos valores a X y bueno, sugerimos trabajar cada función con un color diferente. Por ejemplo, y igual X cuadrado más 5. Con eso voy a representar en el plano cartesiano la función cuadrática y la otra función sería y igual X a la 3. Con eso voy a representar en el plano cartesiano la función cúbica. Ahora, ¿qué valores debemos dar? Si me dice que está limitado en el eje X desde 1 hasta 2, entonces esos serían mis límites. ¿De qué? De integración. Este sería A y este sería ¿quién? B. Entonces los valores que voy a tomar deben estar entre 1 y ¿quién? Y 2. ¿Para qué voy a calcular de más si solo voy a determinar el área que está limitada entre esta recta y esta recta? Entonces sería cuando X valga 1, digamos cuando X tenga un valor de 1.5 y cuando X tenga el valor de ¿quién? De 2. Entonces sustituimos, ¿verdad? Cuando X tiene el valor de 1 me queda 1 al cuadrado es 1, más 5 me da 6. 1.5 al cuadrado más 1 nos dio 7.25, lo redondeamos y nos da 7.3. Y cuando tiene el valor de 2, 2 al cuadrado es 4, más 5 nos da un resultado de ¿cuánto? De 9. Ahora vamos a hacerlo para sustitución para la función cúbica. 1 al cubo nos da 1. 1.5 al cubo nos dio 3.37 y se redondea a 3.4. Y para 2 nos quedaría 2 al cubo nos dio un valor de 8. Por tanto, en ese caso, trazamos un plano cartesiano con todas las exigencias, que es rectas perpendiculares, la igualdad y la equidistancias en las medidas, y representamos las funciones. Trazamos el eje Y. En este caso el eje Y no tiene valores negativos, en este caso, y trazamos el eje X, un eje X que va 3 números, 4 números, lo más. Y el eje X, el eje Y. El intersecto, que es 0, no tiene X negativo. Entonces tomamos la medida. 1, 2, 3, 1 más, 1, la misma distancia, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a necesitar prolongarlo porque necesito 8, 9. Prolongamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eje Y. Con el color azul ubico los pares ordenados para obtener la gráfica X cuadrado más 5. El valor de 1, punto y coma, ¿quién? 6. Perpendicularmente, ¿verdad? Con instrumentos geométricos. 1, punto y coma, 6. 1.5 lo debo ubicar porque no lo ubiqué a 7.3. 1.5 hasta 7.3. Y 2, ¿verdad? Me desplazo hasta 9. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Aproximadamente, esta función es y igual X cuadrado más 5. Lo mismo debo realizar para representar la función cúbica con el color que le asigné a la función cúbica. Cuando X vale 1, me desplazo hasta Y igual a 1. 1, punto y coma, 1. Cuando X vale 1.5, Y tiene un valor de 3.4.
4. Debo ubicarlo. 3.4, 1.5 hasta 3.4. Y cuando X tiene un valor de 2, él se desplaza hasta 8. Un valor de 2 se desplaza hasta 8. 2, 8, lo más posible. Entonces, aquí tenemos la función y igual a x a la 3. Bien, entonces tengo pero tiene que ser limitada entre quién? Entre las rectas x igual a 1, este es a, recuerde, y x igual a quién? A 2. Esos son los límites de integración. Entonces, trazamos las rectas. Entre las rectas, x igual a 1 y la recta x igual a 2. Esta no está muy bien trazado, por supuesto, porque no estoy haciendo uso de instrumentos geométricos. Resaltamos el contorno del área que vamos a determinar, área limitada entre las rectas dadas y las funciones también dadas. Y las funciones también dadas. Entonces, esa área que está limitada por las curvas y las rectas, las debemos de sombrear, no tengo otro color. Entonces, este es el área que estoy determinando. Entonces, aplicamos lo que sería la integral definida. Área de la región sombreada es igual a la integral ¿desde dónde? Desde 1 hasta 2. ¿De quién? De la función superior menos la función inferior. Hablamos de superior y de inferior porque estamos ubicándonos en la región sombreada. ¿Qué función está superior en este terreno? La azul, o sea, la función cuadrática es la superior en esta área y la función cúbica, en este caso la roja, es la inferior. Debemos tener mucho cuidado a la hora de sustituir y de identificar. Entonces, procedemos a sustituir. La función superior es la cuadrática, x cuadrado más 5, menos, entre paréntesis, x a la 3. ¿Con respecto a quién? A x. Elimino paréntesis y se debe reducir términos semejantes. Entonces me queda, área es igual a la integral desde 1 hasta 2, x cuadrado más 5, menos, cambia el signo, menos x a la 3, todo esto con respecto a dx. Ahora debe integrar. X al cuadrado integra como x a la 3 sobre 3, más 5 integra como 5x, y x a la 3 integra como x a la 4 sobre 4, y esto debe evaluarse primero para el límite superior y después se le resta el límite inferior. Entonces ahora procedemos a sustituir y realizar los cálculos correspondientes. Área es igual, voy a sustituir para el límite superior que es 2, nos quedaría 2 al cubo entre 3 más 5 por 2 menos 2 a la 4 entre 4 menos, ¿verdad? Ese mismo resultado, pero evaluado ¿en quién? En el límite inferior que es 1. Entonces me quedaría 1 al cubo entre 3 más 5 por 1 menos
2 a la 4 sobre 4. Todo este cálculo, ¿verdad?, realizado en la calculadora nos dio, el primer paréntesis nos dio 26 tercios y el segundo nos da un resultado de 61 doceavos. Al final nos da como resultado 43 doceavos unidades cuadradas. Ese resultado obtenido lo debemos ubicar dentro de la gráfica, ¿verdad?, que habíamos señalado. Nos da 43 doceavos unidades cuadradas y se da respuesta literal. Respuesta literal debo de escribir, dice la respuesta: el área de la región sombreada es de 43 doceavos unidades cuadradas. Y con esto hemos terminado, ¿verdad?, lo que sería el procedimiento para el cálculo de área entre funciones, ¿verdad?, entre funciones. La primera, en la clase pasada, calculamos el área entre la función, el eje X y rectas paralelas. En este caso es área entre funciones. Primer caso nos dieron los límites, que son las rectas paralelas. Ahora vamos a ver un ejemplo donde solamente nos dan las funciones y debemos analizar qué tipo de función nos están dando, debemos buscar los límites de integración y a partir de ahí se mantiene todo el mismo procedimiento. Entonces, veamos el segundo ejemplo que dice, hasta aquí el ejemplo número 1, pasamos directamente a lo que sería tabular porque nos habían dado los límites de integración. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice, encuentre el área de la región limitada por las funciones, ejemplo 2, encuentre el área de la región limitada por las funciones y nos dan las dos funciones. Una la voy a copiar en azul y la otra en roja porque así la voy a graficar. Una función es y igual a 4x menos x cuadrado más 8. Y la otra función es y igual a x cuadrado menos 2x. Nada más. Eso es lo único que nos dan. Encuentre el área entre la región limitada entre estas funciones. No nos dan los límites de integración, no nos dan absolutamente nada. Entonces empiezo por identificar qué funciones tengo. Esta función es una función cuadrática cuyo coeficiente del término cuadrático es negativo. Entonces, esto es una función que ella se va a desplazar hacia abajo, ¿verdad? Ella va a ser una parábola que abre hacia abajo. Y esto es otra función cuadrática, pero en este caso el coeficiente del término cuadrático es positivo. Entonces, la gráfica va a abrir hacia arriba. Como identifiqué que son parábolas y las voy a tener que graficar, entonces es conveniente, se sugiere buscar los vértices para ver dónde, porque no sé qué parte me van a pedir del eje X del dominio, calcular el área. Entonces se sugiere calcular los vértices. Para calcular los vértices, ¿verdad? Calcular vértices, como primer paso, entonces tengo la función 4x menos x a la 2 más 8. Lo primero que debo hacer es
derivar la función. Si derivo la función me queda 4 menos 2x, la derivada de una constante es 0. Igual a 0, la primera derivada, y buscas el valor de ¿quién? De x. El 4 está positivo, pasa a negativo. El menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Me queda menos 4 entre menos 2. Entonces, x es igual a 2. Si x es igual a 2, ¿quién sería el otro valor del vértice? Lo tienes que sustituir en la función. Repito, para buscar este valor, lo sustituye en la función. 2 por 4, 8. ¿Ya? 8. 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Entonces, 8 menos 4 te va a dar 4. 4 más 8 nos dio 12. Este es el vértice de la función que tengo destinada para trazar en azul. El mismo procedimiento voy a hacer para calcular el vértice de la función que decidí. Voy a trabajar en rojo. Y igual a x a la 2 menos 2x. Y es igual, derivo, me queda 2x menos ¿quién? Menos 2. Esa es la primera derivada. Esa primera derivada, recuerde que la igualamos a 0 para buscar puntos críticos. Se iguala a 0, 2x menos 2, está negativo, pasa a positivo. Este 2 está multiplicando, pasa dividiendo y obtengo del vértice, tengo su primera ordenada, que es, disculpe, su primera ordenada que nos dio 1. Entonces, sustituye en la función. Repito, ¿cómo busco esta segunda componente? Sustituye en la función 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por 1 es menos 2. 1 y menos 2 me queda menos 1. Entonces, ya tengo los vértices de ambas funciones. Como primer paso. Ahora, como segundo paso no tengo los límites, no sé cuando las grafique de dónde a dónde voy a calcular el área. Entonces, para buscar los límites de integración, o al menos lo que debemos buscar es dónde ellas se intersectan. Entonces, buscando límites de integración, igualamos ambas funciones y buscamos la solución de la ecuación que en ella se forma. Repito, segundo paso. Voy a calcular los límites de integración. Límites de integración. ¿Qué hace? Igualo las funciones. Voy a igualar la función que voy a decidir en azul y la función que escribí en rojo. Tenemos que 4x menos x a la 2 más 8. Y la función que está en rojo, x a la 2 menos 2x. Como ven, tengo una ecuación cuadrática. Las cuadráticas se resuelven igualando la función a 0. Entonces tenemos, si igualo aquí a 0, se mantienen estos términos. Los términos de este miembro pasan al otro miembro. 4x está positivo. Pasa negativo, x cuadrado está negativo, pasa positivo, el 8 está positivo, pasa negativo. Ahora lo que debo es reducir términos semejantes. Tengo un x cuadrado y un x cuadrado nos da 2x al cuadrado. Menos 2x y menos 4x nos da como resultado menos 6x. Y este número no tiene término semejante. Entonces me quedaría menos 8. Como ven, esta ecuación cuadrática usted la puede resolver, en este caso, por factorización o por fórmula general, como más cómodo usted se sienta. En este caso, si sigue el procedimiento del material, en este caso del tema número 4, va a ver que está resuelto por fórmula general. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a hacerlo por factorización. Sacando factor común 2, me queda 0 es igual a 2, x cuadrado menos 3x menos 4. Cuando esta expresión se va a hacer 0,
cuando este trinomio sea 0. Ahora, ese trinomio va a ser 0, ¿verdad? Debo de factorizarlo, x y x. Recuerda que en el primer paréntesis se pone el primer signo y en el segundo paréntesis se pone el producto de los dos. Menos por menos nos da más. Dos números que multiplicados den 4 y que sumados o restados nos den 3. En este caso es 4 y 1. El mayor debo ponerlo delante. Ahora, esto va a ser, el 2 nunca va a ser 0. ¿Cuándo esta igualdad va a ser igual a 0? Cuando x menos 4 sea 0 o cuando x más 1 sea igual a 0. En este caso, x es igual a 4 y x es igual a menos 1. Y esto que hemos encontrado aquí se llama límites de integración. Es decir, en el eje x, ¿verdad? En el eje x, aquí estaría menos 1, que es a, y por aquí, digamos, estaría 4, que es el límite de integración b. Ya tenemos vértices y tenemos límites de integración a y b. Entonces, podemos pasar perfectamente a tabular y graficar. Tabulando, hago mi tabla de valores, mi función que dije que le iba a graficar en azul, 4x menos x cuadrado más 8, y mi función que la voy a graficar en roja, en este caso y igual a x cuadrado menos 2x. Los límites de integración determinan de dónde a dónde voy a dar los valores para la tabulación. Entonces sería menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora, debo ubicar mis vértices. Mis vértices son cuando x vale 2, ¿cuánto me debe dar? 12. Cuando x vale 2, esto me va a dar 12. ¿Verdad? Punto crítico. Y para la roja, cuando x vale 1, ¿cuánto me va a dar el vértice? Menos 1. Los demás valores pues los podemos calcular fácilmente haciendo uso de la calculadora o incluso valores mentales porque son fáciles de calcular. Para ganar tiempo pues ya los tengo calculados. Cuando x vale menos 1 nos da 3, cuando vale 0 nos da 8, cuando vale 1 nos dio 11, cuando vale 2 nos dio 12, cuando vale 3 vuelve a darnos 11, porque este es el vértice, ahí regresa hacia arriba, y cuando vale 4 nos dio 8. Al sustituir para aquí, cuando vale 0 nos da 8. 0, 0 nos da 8. ¿Ya? Además, porque tiene que ser equitativa. Mire, 12, que es el vértice. 11, 11, 8, 8. Si sigo, nos da 3, 3. Para el rojo, ¿verdad? Cuando es menos 1, nos da 3, porque ahí es donde se intersectan las dos gráficas. Cuando vale 0, nos dio 0. Cuando vale 1, nos dio menos 1, que es el vértice. Cuando vale 2, nos dio 0. Cuando vale 3, nos dio 3. Y cuando vale 4, nos dio 8. Ya con esa información procedemos a lo que sería graficar. Voy a ir borrando esta parte que fue la primera que trabajamos. Primer paso, busco vértices. Si es cuadrática, si es lineal, pues no tengo que buscar los vértices. ¿Ya? Segundo paso, igualo las funciones para buscar los límites de integración. Tercer paso, voy a graficar, debo tabular. Analizo, ¿verdad? Para trazar los ejes perpendiculares. El eje X solo tiene un valor negativo. El eje Y no tiene valores negativos que sean perpendiculares. Eje X, eje Y, intersecto en 0, 1, 2, 3, 4, hasta ahí llegamos dando valores. Uno más, vamos a darle
5. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos a contar de uno en uno, lo más que se pueda. La misma distancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y bueno, pues sí, vamos a llevarlos hasta 12. 12. Para la gráfica en azul, menos 1 y se desplaza hasta 3. 0 y se desplaza hasta 8. 1 y se desplaza perpendicularmente hasta 11. 2, nos desplazamos perpendicularmente hasta 12. Ahí está el vértice de la parábola en azul. 3 empieza a descender, se desplaza hasta 11. 4 se desplaza hasta 8. Y aquí pues tenemos los trazos de la parábola que ya sabíamos abrir hacia abajo y copia la función y igual 4x menos x cuadrado más 8. Ahora va a graficar la que habíamos destinado para rojo. Me paro en menos 1, me desplazo hasta 3. Menos 1 hasta 3. Ahí coinciden. 0, 0. En 1 debo desplazarme hasta menos 1. No lo ubiqué. Pues ubiquémoslo, que es el vértice de la roja. 1, menos 1. Este es el vértice de la parábola que vamos a trazar en rojo. 2 se queda ahí, ni sube ni baja. 3 se desplaza hasta 3. Y 4 se desplaza hasta 8. Como ven, ahí coinciden los colores porque ahí se intersectan las dos funciones. Y bueno, traza la otra parábola y escribe la función y igual x cuadrado menos 2x. Como vemos, nuestros límites de integración son desde menos 1 hasta ¿dónde? Hasta 4. Ellos están limitadas. Entonces debo sombrear en otro color, pero no lo tengo, en un verde, cualquier otro color. Se debe sombrear el área de la región limitada por las dos funciones dadas y sus límites de integración es donde ellas se intersectan. Pues ya podemos proceder a calcular el área. El área va a ser igual a la integral ¿desde dónde? Desde A hasta B, desde menos 1 hasta 4, de la función superior menos la función inferior. En este caso con respecto a X, ya lo que nos queda es concentrarnos y sustituir. ¿Quién es en esta área, en este terreno, quién es la superior? La azul. Escribe la función que tengo en este caso, 4x menos x cuadrado más 8. Menos, escribe la inferior. El límite inferior es la roja. ¿Quién es? X cuadrado más 8 con respecto a dx. Aquí en este caso todavía no procedo a integrar. Voy a quitar los paréntesis teniendo en cuenta este signo me cambia todos los signos de los términos que están interiores. Nos quedaría 4x menos x cuadrado más 8. Menos, está positivo, el sale negativo, menos x cuadrado menos 8. Todo eso con respecto a x. Todavía no voy a integrar. ¿Por qué? Porque puedo reducir términos semejantes. Menos x cuadrado y menos x cuadrado
me queda menos 2x al cuadrado. 4x no tiene con quién trabajarse. Y menos, la roja no es 8. La roja, disculpen, miren, la roja es x cuadrado menos 2x y yo puse 8, ¿ok? La función roja es x cuadrado menos 2x. Menos mal que me di cuenta a tiempo, porque estaríamos trabajando procedimientos correctos con cálculos incorrectos. Entonces la función es la inferior, que es la roja, x cuadrado menos 2x. Entonces sale aquí menos 2x. Cuando voy a reducir términos semejantes, tengo 4x menos 2x. Entonces nos va a quedar más 2x y este que no tiene con qué reducirse. Ahora sí, procedemos a integrar, sustituir, y ya el procedimiento pues lo dominamos porque es el teorema fundamental del cálculo. A ver, más 8 por 4, menos, ahora va a ser lo mismo para 1, menos 2 a la 3 sobre 3 más 3, 1 al cuadrado más 8 por 1. Realizando, ¿verdad?, todos esos cálculos, haciendo uso de la calculadora, me dio, ya les digo, que me dio el resultado. El primer paréntesis me dio 112 tercios y el segundo paréntesis me dio menos 13 tercios para un área final de 125 tercios unidades cuadradas. Entonces, ¿qué es lo nuevo para este procedimiento? Igualo las funciones para buscar los límites de integración, dónde se intersectan las funciones que me dan, en caso que no me den los límites. Y lo otro, que si es cuadrática, hay que buscarle el vértice haciendo uso de los métodos de los puntos críticos. Entonces, usted debe venir y señalar en el área, en la gráfica sombreada, el valor que nos dio y dar la respuesta literal. El área de la región sombreada es de 125 tercios unidades cuadradas. Entonces esperamos que le haya sido de utilidad. Debe ver los otros videos que hemos compartido, seguir los paso a paso de los ejercicios resueltos en el material y luego realizar las actividades orientadas para la semana. Tenga duda o tenga grandes aportes, debe hacerlo en el foro semanal donde todos interactuamos. Estudiantes, docentes, estudiantes. Siempre bendiciones, saludos y éxitos.